Muy buenas noches y bienvenidos amigos y amigas a su programa anual Ius Juris. Les habla Constitución Méndez y hoy tendremos una invitada especial que estará tratando con nosotros un tema de gran importancia. ¿Cómo lo es? La historia del derecho internacional público. Veremos esto y más a continuación. Nuestra invitada de hoy es doña Letigia Cortés. Bienvenida, doña Letigia, ¿cómo está? Muy bien, encantada, Constitución, de estar aquí nuevamente y gracias por tu invitación. Doña Letigia, entrando en tema, cuéntenos dónde comienza la historia del derecho internacional público. Si bien es cierto, hasta hace poco sabíamos que esta ciencia tomaba como su origen los tratados de Westfalia, de 1648. Bueno, sí, pero se ignoraban los sucesos de las sociedades antiguas que produjeron figuras que han enriquecido el desarrollo de este saber. Debemos tomar en cuenta que sus fundamentos se dan en la antigüedad, como se ve en la siguiente presentación. El ejemplo más antiguo lo tenemos en Mesopotamia, cuando se crea el tratado antiguo entre Lagash y Umma, que reconocía una frontera sancionada por los dioses. En Egipto y el reino hitita se crea el tratado de paz y alianza con el pacto de no agresión entre Ramsés II de Egipto y Atazuli de los hititas. En Judea se da con el Pentateuco, que regula la paz y la guerra. Un ejemplo de esto lo tenemos en Deuteronomio 20:10, que dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. En la India se puede mencionar el Código de Manú, donde aparecen formas para regular las prácticas de la guerra. Y debido al poder de una autoridad imperial en China, se llevan a cabo una serie de prácticas cuasi internacionales como con tiempos de paz. Ahora, ese término tiempos de paz, ¿nos podría dar una explicación más detallada? Claro, tiempos de paz era una orden ceremonial diplomática que servía para acreditar embajadores y otros funcionarios. Ahora, cuéntenos, ¿qué más países intervienen en la formación del derecho internacional? Bueno, tenemos que en Grecia se creó la figura de proxeno, que era una especie de cónsul, y la figura del arbitraje, que se utilizaba en la creación de las fronteras. Y por último podemos mencionar a Roma con el Jus Gentium y la creación del famoso pretor peregrino. Bueno amigos, vamos a un corte comercial y al regresar estaremos hablando un poco más sobre la Edad Media y sus aportes al derecho internacional. Lo quiero. Quiero ser un profesional de los mejores, de los que marcan la pauta, de los que definen el camino. Para eso debo estar en el lugar donde se forman los mejores. Y ese lugar está aquí, ahora. UIA, solo los mejores. Estamos de nuevo hablando con doña Letigia Cortés, nuestra invitada experta en Derecho Internacional Público. Antes del corte hablábamos sobre los aportes de la Edad Media. ¿Podría usted ahondar en el tema y decirnos cuáles eran esos aportes? Sí, claro, como se muestra en el siguiente video, en la Edad Media se caracterizó por el gran impulso al comercio y al transporte marítimo. Y dentro de esto podemos hablar lo que fue la Carta Magna y el derecho mercantil, que era el derecho de todo mercader extranjero de residir temporalmente en Inglaterra, traficar allí y estaba libre de pagar todo impuesto especial. También podemos mencionar a la Liga Hanseática y Federación de Ciudades, como en Italia y en Alemania, donde varias ciudades-estado pasaron de las prácticas consuetudinarias a la aparición de los tratados de comercio. El Intercursus Magnus de 1495 permitía llegar con toda clase de embarcación y géneros a uno u otro país, residir libremente, vender y comprar mercancía, ocupar almacenes y oficinas, sometidos a las tasas e impuestos ordinarios. También tenemos los roles de Olerón, que eran una recopilación de disposiciones de las leyes de Rodas o colección de leyes marítimas romanas. Y la Consulta de Mar, que trataba que las mercancías de neutrales en naves enemigas no deben ser capturadas por el beligerante. El beligerante tiene el derecho de inspeccionar la documentación de la nave.
Dentro de este periodo, ¿de qué más podríamos hablar relacionado al derecho internacional? Si bien es cierto, también se formaron varias instituciones relacionadas a él. Ciertamente, en la última presentación tenemos lo que son los cónsules mercatorum, los cónsules missi, los cónsules hospites de la antigua Grecia, y con el derecho diplomático se crearon las embajadas permanentes. Doña Leticia Cortés y estimados televidentes, vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos. La excelencia no se consigue por casualidad. Hay decisiones importantes que te ayudan a alcanzarla. Una de ellas es elegir la universidad idónea. Si querés estar entre los mejores, la decisión correcta es clara. UIA, solo los mejores. Seguimos hablando del derecho internacional público, retomando un poco lo que hablábamos al inicio del programa, doña Leticia, y tal vez este sea un tema más conocido para los televidentes. ¿Qué acontecimientos desencadenan la paz de Westfalia y qué consecuencias acarrea hasta nuestros días? Bueno, con la paz de Westfalia se habla de que fue antecedida por una guerra religiosa que duró alrededor de 30 años entre las directivas de las diversas instituciones cristianas, que se aplicaba el principio de equilibrio político en donde ningún estado prevalece sobre otro, y la aparición de legaciones permanentes que dan origen periódicamente a los ministerios de Relaciones Exteriores, como se muestra en el siguiente video. También hablamos de la Revolución Francesa, que representa sin duda alguna el movimiento de mayores alcances sociales y políticos del siglo XIX. Aquí surgen los primeros proyectos de declaraciones de los derechos humanos, como en el año 1790, en donde declara que la universalidad de género humano constituye una sola sociedad y cuyos fines son la paz y la felicidad de todos. En el año 1792 se declara el interés particular de un pueblo se haya subordinado al interés general de la familia humana. Ningún estado puede intervenir en los asuntos internos del otro. Aquí comenzamos a ver lo que es el concepto de soberanía. Y por fin, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en donde se definen los derechos naturales e imprescriptibles, como la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Asimismo, se reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. Y por último, afirma el principio de la separación de poderes. Hablemos un poquito acerca del Congreso de Viena. Este fue un hecho muy importante. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, aparte del Congreso de Viena, también es destacable mencionar la Santa Alianza, que fue convocada en el año 1814 con el objetivo de proceder al reajuste territorial de Europa, debido a la alteración que se dio en aquellos momentos por las conquistas napoleónicas. También tenemos el Congreso de París de 1856, que dio fin a la guerra turca y admitió que aquella nación hiciera parte del llamado Concierto Europeo. En 1899 se da un tema de gran importancia. ¿Podría hablarnos de él? Bueno, de 1899 a 1907 fueron convocadas las famosas conferencias de paz de La Haya, primeramente formada por el zar Nicolás II de Rusia, con el objetivo de tratar entre las principales naciones del mundo temas como el mantenimiento de la paz mundial y de la reducción del armamento, para conseguir soluciones pacíficas. Y la segunda fue promovida por los Estados Unidos y convocada por el gobierno ruso, celebrada en 1907. Para finalizar el tema, doña Leticia, ¿cuáles organizaciones crearon para darle vida al derecho internacional público luego de todos estos acontecimientos? Bueno, se crearon organizaciones internacionales y el Sistema Interamericano para la Unión de Conflictos, solución de conflictos por medio de la Unión de los Estados, y lo que fue la Sociedad o Liga de las Naciones, que se basó en los principios de la cooperación internacional, arbitraje de los conflictos y la seguridad colectiva. Tenemos que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, esta sociedad fue disuelta en 1946, siendo sucedida o siendo creada la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU. Bueno, esto fue todo en nuestra entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias a doña Leticia por acompañarnos esta noche y gracias a ustedes por sintonizar nuestro programa. Yo soy Constitución Méndez, muy buenas noches.